A usted, a usted. Pues ya se está grabando la clase, amigos. Estamos listos para comenzar aquí nuestro curso de Academia Cristo. Esperamos que al estudiar la Biblia ustedes encuentran la paz de Cristo, sabiendo que sus pecados perdonados y que el amor de Dios es suyo. Este curso se llama La Biblia, la llegada del Salvador, ¿sí? Y estamos en la lección 4 de 8 clases, 4 de, o sea, la cuarta de 8. Nos toca hoy Mateo capítulo 3. Ustedes ya vieron el tema y se prepararon con el video y con la tarea, pero bueno, cuando nos reunimos ya es momento de dialogar y profundizar y crecer juntos en una comunidad. Bueno, ya hicimos saludos y bienvenidos, pero por si alguien no nos escuchó la primera vez, pues saludos y qué bueno que estén aquí con nosotros. Si alguien quiere saludar todavía a sus compañeros, puede hacerlo en el chat, decirnos de dónde nos saluda. Y vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Oremos. Amado Padre, Padre Dios, te doy gracias por el capítulo 3 de Mateo, en que nos dejas muy en claro que Jesucristo no es cualquier hombre, sí es hombre, verdadero hombre, pero también es tu Hijo, es verdadero Dios, es el divino, el santo tuyo, el que bajó del cielo para salvarnos. Y pues gracias por estos versos que nos dan mucho ánimo, fortaleza, pero también nos dan un buen llamado de atención, que a veces nos hace falta también. Señor, te damos gracias por tu gran amor y que pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe y que nos guíe durante esta hora que tenemos juntos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien. Y durante la oración, otro compañero quiere entrar, está tocando la puerta virtual aquí. Los objetivos de la clase de hoy, pues vamos a usar el método de las 4C para estudiar Mateo capítulo 3. Vamos a practicar las preguntas del último paso, que es consolidar. Y también quiero que toquemos el tema de nuestro bautismo y la bendición que es para cada uno de nosotros. Bien, Academia Cristo, amigos, por si están en su primer curso, en pocas palabras, queremos brindarles capacitación bíblica para que ustedes puedan llevar a cabo la gran comisión de Jesucristo de ir y hacer discípulos. No tienen que ser pastores, no tienen que eh, ir a un seminario de teología y todo eso para hablar de la gente de la Biblia. Nosotros creemos que a través de las escrituras el Espíritu Santo los va a guiar a ustedes. Y si ustedes, después de tomar varios cursos con nosotros, el discipulado, por cierto, tiene 13 cursos, pero son cursos breves y cada quien puede decidir si quiere seguir o no, y eso le corresponde a usted y confiamos en la obra del Espíritu Santo en cada uno para guiarlos. Pero si usted va avanzando y nos dice, pues yo creo que yo quiero sembrar la palabra de Dios, yo quiero abrir como un grupo de estudio, juntar unos familiares, unos amigos. Oriéntenme, ayúdenme. ¿Cómo le hago? Nosotros estamos a la orden para ayudarle. Le decimos al programa, al proceso, plantar un grupo sembrador. Y pues si a usted le interesa más adelante, después de tomar varios cursos, estaremos a sus órdenes. O igual, algunos.
nos llegan y nos dicen, no tengo una buena familia espiritual, no tengo una comunidad cristiana, una iglesia ni nada, o sí, necesito algo sano y pues ahí ayúdenme y nosotros también. Bien, podemos recibirlos en nuestra familia, pero cada quien tiene su situación. Eso le corresponde a usted, avisarnos en qué le podemos servir y ayudar. Muy bien, hoy les quiero captar la atención con un cantito. El cantito se llama Dios ahora salva, ¿ok? Dios Mm. ahora salva. Este cantito, miren, sí, perdón. Este cantito Papá, hágale. habla del bautismo, ¿sí? Y va a hablar de las bendiciones del bautismo. Y yo quiero que ustedes pongan atención durante la canción. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Voy a poner la canción y si ustedes al final voy a preguntarles qué nos enseña la canción. ¿Ok? Es una canción que nos enseña algo acerca del bautismo. Así que les voy a preguntar qué es lo que nos enseña la canción. ¿Sí? Entonces, un momentito. Voy a compartir este cantito. ¿Listos? Dura como 2 minutos. Se llama Dios ahora salva y nuevamente la pregunta es, ¿quién nos enseña esta canción? ¿Listos? Ahí va. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentados por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Bien, bien, bien. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que aprendieron en este cantito? ¿Qué hay? Saludos, Jairo. Gracias por Voy. acompañarnos. Hola, Fanny, Pedro, bienvenidos.
Ok, vamos con, creo que Mateo y después Alexis. Buenas noches, Alexis. Mateo primero, después Alexis. Buenas noches, bueno, lo que entendí de la canción es que Dios salva a través de que está ligado, que está con su legado con el agua, a través del bautismo, que es lo que nos manda, que nos bauticemos. Así es como nos va a salvar y el Espíritu va a entrar y el diablo va a salir. Bueno, es lo que entendí. Muy bien dicho, Mateo. Muy bien dicho y eso es otra forma de hablar del bautismo, de lo que escuchamos mucho, ¿verdad? Hoy en día. Ok, bueno, enseguida hablemos de ese tema. Muy buena observación, Mateo. Alexis, bien puede. Después Héctor. Alexis, adelante. Sí, la canción nos dice, nos, nos da a que vamos y hagamos discípulos, bendiciéndolos o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos está invitando para que hagamos, vamos a ser discípulos, ¿sí? Y que Ujú. aquellas personas que son bautizadas van a estar revestidas del Espíritu Santo de Dios. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Muy, muy bien. Gracias. Gracias, Alexis. Vamos con Héctor y después Iris. Iris Castillo. Héctor, por favor. A ver, no le escuchamos, Héctor. Hay que activar el micrófono. A ver, Ahora sí, ¿me escucho? Ahí sí. está. Sí, yo también veo esa parte que siendo bautizado es un mandamiento que Dios que nos envió, ¿no? Que debemos ser bautizados para ser lavados de pecados y poder salir a predicar su evangelio y ser vestidos con el Espíritu Santo a través de las aguas, ser lavados para ser salvos, porque si no, no podemos entrar al reino de Dios si no somos bautizados. Es un mandamiento de Jesús, que deberíamos hacer eso, como Jesús le dijo a Juan. Juan le había pedido que lo bautice Jesús, pero Jesús le pidió que él lo bautice para que se cumpliese el propósito con el que él venía, para que seamos arrepentidos de todo pecado, que nos podamos arrepentir de todo pecado a través del bautismo y ser lavados de pecado por el bautismo. Gracias, gracias, Héctor. Sí, todos estos temas están vinculados del el arrepentimiento, el lavamiento, la salvación, el agua, bautismo, la fe, el Espíritu Santo, o sea, todo, la gran comisión de Dios de ir a predicar y a ser discípulos, todo eso está mezclado, pero para bien. Y ¿Sí? qué buena observación, Héctor. Iris, adelante. Gracias, Héctor. Iris Castillo. Buenas noches a todos mis hermanos, Dios los bendiga. Bueno, aquí está totalmente ligado a todo lo que acaba de decir, pastor. Está que es por el agua, el bautismo, que tenemos, que Adán y Eva fueron tentados por el diablo. Y así Mm, también podemos ser nosotros también tentados, que somos perdonados, que estamos por la gracia, que estamos por fe, que se salva con la palabra, leyendo la palabra, nos salvamos. Y esa es la gran comisión, exactamente. Y mm, claro, hay que tener arrepentimiento para todo esto. mm. O sea, es completa, la canción es muy bonita, es completa, sí, sino me gustaría que Ujú. nos las pusiera en el chat para nosotros copiarla. Ah, claro, sí, 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 con mucho gusto. Gracias, gracias, No, pastor. sí, muy bien dicho, muy bien dicho, Iris. Muy bien dicho. Wilfredo no ha tenido la oportunidad y levanta la mano. Wilfredo, adelante. Eh, Buenas noches a todos. Buenas noches. Pastor. La canción tiene un profundo teológicamente, ¿no? Habla de nuestra naturaleza
solo se puede, lo que Jesús es lo que está haciendo como hombre, obedeciendo al bautismo y de esa forma Él va cumpliendo para que nosotros seamos rescatados, ¿no? Y después que Él cumple lo que se ha establecido el bautismo, entonces eh, también repercute hacia nosotros, ¿no? Entonces, a pesar que Él no tenía de qué arrepentirse, sino Él lo hace en señal de cumplir los mandamientos que estaba establecido, la purificación, ¿no? Y eso es el comienzo de la etapa de la gracia, ¿no? Solo Él cumpliendo y nosotros como perdidos necesitamos ser rescatados por la obra del Espíritu, creyendo en Él, ¿no? Tiene una profunda teología, muy profunda la canción, yo le puedo entender de esa forma, ¿no? Ujú, ujú. Sí, qué interesante, Wilfredo, lo que usted observa de, o sea, nuestro bautismo, pero también vale algo por el bautismo de Jesucristo, que Él cumplió con toda justicia. Así que si ustedes fueron bautizados en el nombre de Joel Sutton, no vale nada porque yo soy pecador, ¿verdad? Pues yo he cometido pecados. Bueno, ahora gracias a Jesucristo soy salvo y soy santo en el nombre de Jesucristo, Bien. pero me refiero a mi naturaleza pecaminosa, pues por eso yo no puedo morir en la cruz por ustedes, yo no puedo cumplir con toda justicia para la humanidad, pero Jesucristo sí. Jesucristo sí lo hizo, lo pudo y lo hizo, y eso es lo que, por eso es Bien, sí, sí. importante que somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque así vale ante Dios. Agua, pero con la palabra de Dios, porque de ahí viene el poder de la promesa y las palabras de Dios. Gracias, Wilfredo. Claudia, adelante. Claudia Hangley. Bendiciones a todos los hermanos que no había saludado. Y a mí me hizo recordar algo que siempre tengo en mente y digo, el principio de la canción, ¿no? Donde habla de Adán y Eva. Digo, por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre eh, va a ser salvo. Y es salvo a raíz del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sí, cumplió el Señor Jesús con bautizarse para cumplir el mandato. Entiendo que si una persona muriera o tuviera un accidente repentinamente y, no sé, yo o cualquier persona le pudiera predicar en ese momento y aceptar a Jesús, sé que sería salvo. No sería un impedimento no haberse sido bautizado, porque su condición fue así, acordándome, recordándome en el momento de la crucifixión de Cristo de los dos ladrones, que uno blasfemaba contra él y el otro le decía, cállate, y bueno, y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino. Así que no sé si exactamente así, pero sé que ahí no pasó por el bautismo el ladrón, ¿no? Así que era su último momento y bueno, somos salvos por gracias. Así que bueno, me encantó la canción, también me gustaría que la comparta. Sí, con mucho gusto, Claudia. Sí, sí, el caso del ladrón en la cruz es interesante pues recuerdan lo que dice Jesús en Marcos 16 que dice que el que crea y sea bautizado será salvo, pero luego dice el que no creyere, el que no crea será condenado. O sea, no es de que, bueno, alguien cree, pero no fue bautizado, va a ser condenado. No, no, no. Por ejemplo, el caso del ladrón que no tuvo la oportunidad, probablemente, ¿verdad? No, o sea, obvio. Jesús le dice, hoy estarás en el paraíso. O sea, no rechazó el bautizo, es solamente que no fue viable porque ya llegó a creer, ya colgado en una cruz. Entonces, sí, eso es un caso no muy común, pero pues sí, sí vemos que aún así Dios lo salvó, ¿verdad?
Los del Antiguo Testamento no fueron bautizados de la misma manera, pero aún así ellos fueron salvados por la fe, por la gracia. Muy bien. Mateo, vi su chat. Mateo menciona de que sale una nueva criatura, un nuevo ser, nace en el bautismo, dice Mateo. Muy bien, vimos su chat, Mateo. ¿Quiere agregar algo más o así? Pues es que me faltó agregar hace rato eso del punto de la canción, que lo ilustra muy bien cuando emerge un niño y que ahora habita en ese niño es todo aquel que se bautice. Eso es todo, gracias. Sí, muchas gracias. Miren, esta canción también voltea el tema porque no sé si ustedes han observado lo mismo, pero yo cada vez más estoy escuchando en prédicas, iglesias, en varios lados de que eh, han convertido el bautismo en una obra humana, de que, miren que yo me entrego, que yo cambio mi vida, que yo me voy a bautizar, que yo. Y más bien esta canción lo voltea y dice, no, Dios te salva, Dios te limpia, te hace nacer de nuevo, Dios te da el don del Espíritu Santo, Dios. Así que que demos la gloria de Dios en todo, en cada momento, en cada asunto. ¿Ok? Bien, vamos a continuar a nuestra historia bíblica, que es Mateo capítulo 3, amigos. Mateo capítulo 3, versos 1 a 17. Voy a poner el texto aquí en la pantalla. ¿Me permiten un momentito? Mateo capítulo 3. ¿Qué? ¿Quién quiere leer? Vamos a tener 2, 3 lectores hoy. Héctor puede leer 1 a 6. ¿Quién quiere leer 7 a 12? Jairo quiere leer 7 a 12. ¿Quién quiere leer 13 a 17, amigos? Pueden levantar la mano en Zoom. ¿Alguien más quiere? Mateo. ¿Ok? Héctor, Jairo, Mateo. ¿De cuál empiezo? 1 a ¿Del uno? 6. ¿Del uno Sí, al 6? sí, 1 a 6, Héctor. Bueno, ahí voy. Y después En 7 a 12, Jairo. Ok, adelante, perdón. en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando, él diciendo de Judea, en él diciendo de Judea, y diciendo, arrepentirlos, porque porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él a Jerusalén, y salía a él Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. No tengo los lentes, no veo bien. No, tranquilo. Si quiere que lo... Bueno, Jairo, ¿quiere que siga Jairo? De 6 a 12, Héctor. Sí, Gracias, porque Héctor. no traje los lentes y no No, veo. tranquilo. No hay problema. Bien, de 6 a 12, Jairo, por favor. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Buena. Bendiciones. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y era bautizados por el Jordán, confesando sus pecados. 7. Al ver él que muchos de los fariseos, de los seduceos, venían a su bautismo, le decían,
generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. 10. Y yo también, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Gracias, Jairo. Excelente lectura. Vamos con Mateo. Mateo 13 a 17, por favor. Claro. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias. Muchas gracias, Mateo. Bien, amigos, vamos a volver a las diapositivas. Que ahora, bueno, eso fue por decir el paso 2 de contar la palabra de Dios. Hoy simplemente lo leímos, ¿verdad? Así, eso es contar la palabra de Dios. También en otras ocasiones podrían, por ejemplo, em, narrar la historia o resumir una historia o dialogar como en grupo, ir dialogando una historia o hacer como una pequeña obra de teatro, ¿verdad? Sobre todo con jóvenes les gusta mucho eso. Pero igual, adultos también quieren estar activos. A veces solo decimos, los jóvenes, no, los adultos también nos gusta, a los adultos nos gusta estar activos y se nos pega más cuando estamos, tomamos parte en algo. Bien, paso 3. O sea, las cuatro C son captar, contar, considerar, es el paso 3. Vamos a considerar la palabra de Dios con 6 preguntas y paso 4 es consolidar. Muy bien, consideremos la palabra de Dios con estas 6 preguntas. La primera de las cuales es, ¿quiénes son los personajes de nuestra historia el día de hoy? Voy. Alexis, adelante. Los personajes de esta historia son, digamos, el personaje principal, Juan. Y se menciona al profeta Isaías, Abraham, al Padre, al Espíritu Santo. Igualmente podríamos incluir en la historia a Zacarías e Isabel. Bien, excelente, gracias Alexis. Amigos, interesante aquí, ¿quiénes son? Se mencionan los fariseos, también saduceos. ¿Quiénes son ellos? Sí, sí, ¿qué nos pueden contar de los fariseos y saduceos? Veo la mano de Iris. Iris quiere hablar Bueno, él, sí. él dijo, yo puse Dios, Jesús, Juan Bautista, que fue el principal, porque él fue exclusivamente
para bautizar a Jesús. Por eso es que le dicen Juan Bautista. Sí, sí. Isaías, los fariseos, los seduceos, Abraham, el Espíritu Santo, Zacarías y Isabel. Los fariseos eran todos aquellos contrarios a la voluntad de Dios y a la voluntad de Jesús. Él fue y él era el que estaba dando su palabra. Por eso fue que recogió 12 personas. Le dice que de los vil saca lo precioso para avergonzar a los sabios. Él los tomó, ven y sígueme. Y ellos lo seguían, porque ese era el escogido, los 12 discípulos. Pero vemos aquí que lo que eran los fariseos, los seduceos y todos los feos, eso era lo contrario, y todo lo contrario a la voluntad de Dios, que en ese tiempo era Jesús. ¿Ya? Y sí, muchas gracias, Iris. Es cierto. Yo diría que los fariseos son los legalistas. ¿Sí saben qué es un legalista? Es alguien que se cree salvo. ¿Quiere imponer? Sí, quiere imponer, se cree salvo por obras y quiere imponer muchas reglas que ni siquiera Dios impone, ¿verdad? O sea, ponen reglas extras, cargas pesadas para la gente, para el pueblo de Dios, hasta ponen obstáculos para la salvación de la gente. Y pastor, sí, pastor, ellos creen que por obra van a ser salvos. Y no, por obra nadie va a ser salvo. Exactamente. Somos salvos ya por la gracia de Dios. Gracias. Porque ya Él pagó, Sí. ya Él pagó el sacrificio. No tenemos que hacer nada, sino ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Nada. Gracias, Iris. Vamos con Wilfredo. ¿Quiere comentar algo más? Wilfredo. Sí, y continuando lo que usted está diciendo, es un grupo religioso que en ese tiempo, cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, en su primera venida, surgieron también, ¿no?, en celo de Dios, porque ellos eran muy celosos, muy meticulosos, porque eran hombres muy cuidadosos en leer, eh, en hacer cumplir los asuntos rituales, ¿no? Eran hombres muy, ¿verdad? Hay que tomarle también como ejemplo, ellos eran muy celosos, ¿no? Quizás la parte, lo que ellos eran. Lamentablemente, como te dices, ellos se pegaron mucho que el Mesías tiene que venir como Moisés a liberarle de la prisión romana. Entonces había dos interpretaciones, ¿no? Como de los fariseos y también como de los saduceos. Y entonces ellos lo habían tomado literalmente, no habían analizado, no habían hecho un estudio correcto de la palabra, solo literalmente. Eso sería, pastor. Gracias, Wilfredo. Y sí, no, y aparte, los fariseos y los rabís judíos agregaron muchísimo, tomos y tomos y tomos de sus explicaciones de la Biblia que realmente eran adicionales, digamos. Marcelo, levantan la mano, después Katy, Claudia. Marcelo, bien pueden. Gracias, Wilfredo. Marcelo Rodríguez. Buenas noches. Hola. Bendiciones para todos. Sí, los fariseos se destacaban mucho por en esos tiempos enseñar sobre la ley y hacer cumplir la ley, y hacer sacrificio, ¿no es cierto?, para ellos y también sacrificio del pueblo, ¿no es cierto? Y implementaban leyes que ni ellos podían cumplir, ¿no es cierto? Por eso dice acá en el versículo 7, dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, ¿no es cierto? Porque estaba escrito que venía un Salvador, ¿no es cierto? Sí. Y no era lo que ellos esperaban, ese es el tema.
Sí, ellos esperaban un premio y no, Juan Bautista viene con fuego, con un regaño, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, Sí, 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 totalmente. gracias Marcelo. Katy. Eh, bendiciones, pastores, bendiciones al grupo también. Bueno, sí, y aunque nos admiremos un poquito del grupo de los judíos que viéndonos en el contexto cultural, histórico, ellos nomás contaban con la ley y eran celosos guardianes de la ley. Ellos creían que hacían bien, que todos cumplan la ley, agregado a que ellos no podían, pero sí querían que los demás cumplan la ley, apegado. Entonces eran celosos guardianes de la ley. Los saduceos eran un grupo político religioso, ¿no? Descendiente de una nobleza judía y casta sacerdotal. O sea, eran dos élites ahí en una sola. Entonces me imagino cómo habrá sido en esos tiempos para una persona que predicaba la gracia, como lo era Juan y otros profetas más, ¿no? Cómo era predicar eso que ellos no entendían, no estaban en capacidad de entender. Y aún en la actualidad, mi pastor, hay unas ramas de legalismo, ¿ya? Hay unas ramas que todavía nos dicen lo que debemos hacer, comportarnos y todo eso. Pero por encima de esto, en los personajes se muestra claramente la la Trinidad de Dios, la presentación de los tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo pienso que ellos son los personajes supremos de ahí. Eso es, pastor. Ah, mire, qué interesante lo que nos observa Katy. Em, Amigos, a veces es difícil explicarle a la gente de cómo que Dios es tres personas, pero un solo Dios. A veces lo que ayuda es contar esta historia y simplemente decir, ah, mire, y contar la historia y después decir, miren, ¿dónde está el Padre? Ah, la voz del cielo diciendo, este es mi hijo. Pues ¿quién dice que tiene un hijo sino el Padre? El Padre es la voz en el cielo. ¿Dónde está el Hijo de Dios? Pues está saliendo del agua, ¿verdad? Es Jesucristo. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ah, viene bajando en forma de paloma. Las tres personas distintas, pero un solo Dios. Tres en uno. Por eso nosotros creemos en un Dios, eh, un solo Dios, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, y le llamamos la Trinidad. ¿Ok? Enseñando hijos, chicos, adultos también. Esta historia ayuda bastante porque ahí pueden ver. Em, Bien, uy, muchas manos. Yo creo que este tema nos tiene, tiene nuestro interés. Claudia, adelante. Gracias por su paciencia. Gracias. Ujú. Sí, realmente también bendiciones a la hermana y a usted, yo lo había observado también y la verdad que era la primera vez que lo leo y lo observo y lo entiendo tal cual, que estaba la Trinidad ahí personificada, impresionante. Y en cuanto a los fariseos y saduceos, sí eran los letrados, era gente muy instruida, muy legalista, por supuesto, y claro, su interpretación no era más que carnal y bueno, a eso le inventaban y le agregaban lo que a ellos les convenía, ¿no es cierto? Que bueno, y Mm. eran hipócritas, hipócritas. Así que sí, eran una generación de víboras. Lamentablemente, hoy tenemos muchas iglesias, por ejemplo, en Argentina se parece mucho eso, mucho legalismo, que por ejemplo, si vos dejás o decís que vas a cambiar de iglesia o no querés ir más a esa iglesia porque hay cosas con las que no coinciden, te echan un millón de maldiciones y vos los mirás y decís, ¿y estos son hijos de Dios? Tin, 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 tin. Quedás preguntándote y te das cuenta que no, porque un hijo de Dios no haría esas cosas. Aparte estamos en la época de la gracia y obviamente que no pecamos a sabiendas y hacemos cosas a propósito. Nosotros tenemos que tratar cada día de ser mejores, pero no necesitamos quien nos diga cómo vestir, qué comer, qué hacer, cuándo ir, cuándo venir, o cómo someternos en una iglesia, o ser serviles a un hombre. Así que bueno, es un temón, es un temón. Bueno, ese fue mi aporte, pastor. Muchas gracias. Sí, no, gracias a usted, gracias a usted. Excelente comentario. Pedro, adelante.
Y sí, hay mucho legalismo hoy en día también. Tenemos un curso en nuestro discipulado dirigido a ese tema. El curso se llama Legalismo, el enemigo de la gracia, y expone ese tema, profundiza. Gracias, Claudia. Pedro, ¿quiere participar? Pedro quiere. Sí. Jairo quiere. Es que no escuchamos, Pedro. Jairo. Bendiciones nuevamente, pastor. Sí, sí, adelante. Yo quiero aportar un poquito. Eh, los fariseos argumentaban autoridades mosaicas para sus interpretaciones. Por ejemplo, la ley religiosa era la judía, ¿verdad? Mientras que los saduceos representaban lo que es el ministerio sacerdotal. Entonces, en ambas religiones se contradecía lo que el fariseo y el saduceo decía. Por ejemplo, el fariseo quería cumplir la ley, como decían las escrituras, pero por dentro eh, eran huesos podridos. O sea, ellos aparentaban eh, cumplir la ley terrenal, pero, o sea, espiritual no tenían nada. Y con los saduceos, el ancestro de ellos se llamaba Sadot. A raíz de Sadot, ellos crearon ese ministerio por Sadot. Sadot era el, el ancestro de ellos, ya que por tal ellos crearon esa religión de los saduceos. Conforme a la escritura, en San Juan capítulo 8, versículo 21, habla bastante donde dice que la verdad los hará libre. Entonces los fariseos le preguntan y le dicen a, a Jesús y le dice, pero si somos descendientes de Abraham, ¿cómo tú dices que jamás hemos sido libres? Entonces Jesús le responde y le dice, pues si fueran hijos de Abraham, eh, cosas de Abraham hicieran, obras buenas de Abraham hicieran. Y en el 44 del mismo capítulo le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que los fariseos, aunque ellos creían que practicaban la ley y la justicia de Dios, eh, ellos lo que estaban haciendo era practicando la mentira, porque sabemos que el diablo, dice la Biblia, es el padre de la mentira. Es lo que yo puedo aportar, pastor, en mi opinión. Ujú, ujú. No, sí, es cierto. No, que no, gracias. Información histórica nos comparte, vinculando esto con otras partes de la escritura. Y cierto, Jesús a cada rato en su ministerio chocaba con ellos por estas razones y más. Hasta los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y bueno, varias cosas. Y hasta chocaban entre ellos los fariseos y los saduceos, pero se ponían de acuerdo para atacar a Jesús. Eso sí. Pedro, adelante. Ahora sí, ¿quiere aportar? Es que antes no le escuchábamos. Aló, ¿me oye, pastor? Ahora sí, Pedro. ¿Me oye, pastor? Claro que sí, bien puede. Bueno, eh, quería acotar algo acerca de que en esos tiempos, cuando Jesús estuvo allá en Israel, habían muchas sectas, pues. Habían muchas personas que estaban divididas, a pesar de que la palabra de Dios dice que a los judíos se les confió pues el reino, pues. Pero aún con eso, había divisiones, pues. Los fariseos, ellos no eran cónsonos con lo que decían y lo que hacían. Igualmente, como usted mismo lo dijo, pues los saduceos estaban en contra de los fariseos y, bueno, cabe mencionar también otra secta que llamaban los celotes, que eran guerreros, pero creían en Dios, pero que hacían la guerra, pues. Entonces, es un ejemplo para nosotros de que nosotros tenemos que estar unidos solamente alineados pues, con lo que dice la palabra de Dios. Esa es mi intervención, pastor.
Ay, no me estaban escuchando. Qué pena, yo estaba en silencio. Bien, amigos, ya estamos en la pregunta, ¿cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Muy interesante esta pregunta. Por ejemplo, en el verso 4, ahí veo varios objetos. ¿Ok? Y gracias, Pedro, gracias por su aporte. Yo pensé que me estaban escuchando, amigos. A veces estoy en silencio, me tienen que avisar. Pastor, no le escuchamos. Ok, Fanny Sánchez, ¿qué objetos encuentra usted? Veo su mano. Fanny, vamos a activar el micrófono. Suele ser abajo a la mano izquierda, ahí el micrófono para activar el sonido. Ok, no le escuchamos, Fanny. Le damos. Ahora sí, Ahí, Fanny. Sí, ahora sí. aló, Hola. ya. Los objetos desde la parte anterior que yo estaba escuchando es, por ejemplo, cuando los Reyes Magos estaban presentes, había la estrella que les dirigía los objetos, la Mm, mirra, el oro, y también objeto puede decir que va junto con la palabra de Dios, lo que dirige la Biblia. Puede ser un objeto tal vez para poder tener una directriz en la manera de llegar al nacimiento de Jesús y de ahí seguimos pues con Mateo y hablamos de un legalismo. Ese legalismo en el objeto yo pienso que es la vestimenta, eh, eh, la forma en que ciertas doctrinas tratan de oprimir a las personas a que tiene que tener el pelo largo, vestido largo, y si no lo tiene, pues no puede ir así. Y entonces objetos yo pienso que hay bastante, pero en este momento es todo lo que yo puedo decir a medida de que va la palabra de Dios avanzando como antiguamente había los gentiles, era una doctrina también que lo practicaban, y luego vino la doctrina, pues hoy por hoy, la judía. ¿Aló? sí, sí le escuchamos, Fanny. Ok, no, Ya. gracias, Fanny, por su aporte. Sí, sí. No sé, pues ahora, ahí habla de también el bautizo, habla también del Espíritu Santo, que es tan maravilloso cuando se alaba, cuando se canta y se siente, por ejemplo, en la canción que usted manifestó, aunque ese momento no estaba, pero yo estaba escuchando, es una manifestación del Espíritu Santo que llega a nosotros a través de un bautizo aún. Eh, Eso quisiera que me explique un poquito, porque nosotros pues en la doctrina católica nos bautizaron en niños y cuando uno va a la doctrina evangélica sería, porque si somos cristianos somos porque creemos en Jesús y, y no podemos deslindarnos de eso porque somos, digamos, criaturas hechas a su semejanza. Y bueno, pues la Biblia habla de mucho que quiere decir este, las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Y es lo más sagrado. En el bautismo del Espíritu Santo, sí me gustaría que haga un poquito más de hincapié en el bautismo de las aguas, por ejemplo. Eh, yo me bauticé en las aguas, pero también cuando yo era niña me bauticé en niña, pues, ¿ya? Incluso cumpliendo todos los mandatos que hace la Iglesia Católica. Y cuando hay la oración fuerte, oración de entrega, de conversión, hay el bautizo del Espíritu Santo. Entonces, la doctrina en sí, la palabra de Dios, está claro de que es una enseñanza
se puede decir, enseñanza clara de los libros que nos enseñan, pues, para la gran sabiduría, ¿no? Eso es todo lo que le puedo decir, la cual estudiamos, pues, el apóstol Pablo, Mateo, todas esas cosas. Sí, gracias, Fanny. No, muy No, bien, gracias. Nicodemo le Pues dijo a Jesús, ¿cómo puedo seguirte? Dijo, tienes que bajar, nacer de nuevo. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Entonces le decía a, no me acuerdo quién era este momento, decía, bautízale. Pero ¿cómo me bautizo? Aquí, bautízame en este charco. Y porque tenía la idea, tenía el espíritu de seguir al Señor Jesús. Y yo creo que así tenemos que ser convencidos y para poder dar la manifestación que nosotros recibimos, la enseñanza que nosotros recibimos, dar a los demás. Eso es todo lo que... Sí, gracias, Fanny, por compartir su punto de vista. Muchas gracias, Fanny. Sí, tocó muchos temas y bueno, o sea, obviamente no podemos responder todos los temas en este momento, porque estamos estudiando Mateo capítulo 3, pero con mucho gusto atiendo sus preguntas si quiere después, Fanny. Igual, hay un curso que se llama Sacramentos aquí en Academia de Cristo que les va a orientar en todo eso. Vamos a profundizar bautismo y todo esos temas. Bien, los objetos de la historia, amigos. Vamos a volver al tema. Héctor, por favor, los objetos de la historia. Los objetos que yo veo es primero Juan en el desierto cuando está en el soto con el camello, con con el cinto de cuero. Ujú. Veo ese objeto, veo miel, veo los saltamontes, digamos, las langostas, que lo que estaban comiendo, que lo que se abastecía Juan. Veo el agua también, el agua lo veo un objeto para el bautizo, sí o sí necesitaban algo con que bautizar y era con el agua y después a través del Espíritu Santo. Y esos son mis objetos que yo veo. Sí, muchas gracias, Héctor. Y sí es cierto, o sea, eso de la ropa de Juan Bautista no sería común hoy en día ver a alguien vestido con con pelo de animal, pero pues y comiendo de lo que encuentra en el bosque, en el desierto. O sea, el punto es que es un hombre humilde viviendo de lo que encuentra en la naturaleza. No es un hombre viviendo llevando una vida lujosa. No, pues está viviendo en el desierto, vestido así. Em, Bien, se menciona agua porque sí se necesita agua para bautizos y calzado tiene que ver con, pues, que Juan no se siente digno. Amigos, seguimos. ¿Dónde ocurre la historia? ¿Dónde ocurre la historia? Sí, Jordán. Marcelo, por favor, sí, vamos a darle, sí, a ver, levanta la mano. Marcelo. Eh, sí, bueno, sucede la historia eh, alrededor del río Jordán, ¿no es cierto? Y cuando Jesús vino a Galilea también, dice, en el desierto de Judea, que es una parte también que menciona acá en la historia, el desierto de Judea, donde estaba Juan el Bautista predicando, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Así que acá tengo como tres lugares. Sí, perfecto, muy bien, gracias, Marcelo. Les muestro aquí en el mapa los lugares que nos acaba de indicar. Eh, o sea, ¿dónde está predicando Juan? Miren, amigos, el número 3 aquí, este río que estoy trazando es el río Jordán, que conecta el 2 en el norte es el mar de Galilea y el 4 en el sur es el mar Muerto. ¿Qué es lo que los conecta? El río Jordán. Número 3. Jesús viene bajando de Galilea, ¿ok?
a esta zona aquí, el desierto de Judea, como por aquí, yo creo, estaba en esta zona, estaba em, Juan Bautista bautizando, viviendo y todo eso. Bien, ok. Entonces, ya vamos avanzando con el mapa. 5 en el norte es la región de Galilea. Número 2 aquí es Mar de Galilea. El 3 es el río Jordán. Muy bien, voy a volver a las diapositivas a nuestra siguiente pregunta del cuándo. ¿Cuándo ocurre esta historia? ¿Qué nos pueden decir? ¿Cuándo toma lugar? O sea, Claudia, adelante. Bendiciones. Ocurre esta historia en el imperio de Tiberio César, donde era el gobernador Poncio Pilato, y yo calculo que entre la misma edad entre Juan el Bautista y Jesús, quiero creer que es más o menos a los 30 años de ellos donde empieza el ministerio. Ese es mi aporte. Sí, exactamente. Y usted concuerda, usted su aporte con Lucas capítulo 3, que nos indica que Jesús tenía aproximadamente 30 años al comenzar su ministerio. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. O sea, es el comienzo del ministerio de Jesús a los 30 años. Es el cuándo, perdón. ¿Cuál es el problema, amigos? ¿Qué problemas observan en esta historia? ¿Qué problemas observan aquí? ¿Qué problema tiene la gente que iba a buscar a Juan? ¿Qué problema tenían los fariseos? Y qué problema tiene Juan, ¿verdad? Katy primero, después Marcelo. Katy. Sí, pastor, yo pienso que el hostigamiento, la hostilidad, la incredulidad que manifestaban los fariseos y los saduceos, ¿no? Siempre hostigándolo a Juan. Eso, pastor. Muy bien, Katy, es cierto, o sea, el rencor, eran hostiles hacia los fariseos, hacia Juan. Bien, gracias, Katy. Marcelo, o sea, la incredulidad, en pocas palabras, de los fariseos, ¿verdad? Marcelo. Sí, el problema que había en ese momento era que yo observo acá el no arrepentimiento, ¿no es cierto?, de los pecados, la incredulidad también. Por eso mismo, al llevarse solamente por la ley, y al querer hacer todo el hombre, ¿no es cierto?, por sobre Dios, es como que no se arrepentían tanto como debería de ser. Entonces Juan empezó con el tema del arrepentimiento, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí, adelante. Bueno, después Jesucristo, ¿no es cierto?, lo hizo más acentuado, ¿no es cierto?, con el mensaje que traía Jesucristo, que era el arrepentimiento para salvar nuestras almas, ¿no es cierto? Entonces el bautismo, al tener para Dios el poder del Espíritu Santo, entonces era un paso más hacia el arrepentimiento y encaminarse la gente hacia Dios, ¿no es cierto? Ujú. Pues sí, y todo esto empieza porque la gente va a Juan cargada de sus pecados. Ellos no están escuchando el evangelio en sus sinagogas, en su templo, en o sea, sus parroquias locales, les decían sinagogas. Ellos no están escuchando la gracia de Dios. Están cargados, no están recibiendo sana doctrina y por eso tienen hambre y sed espiritual y van a buscar a Juan y notan otra cosa cuando le escuchan. Sí, ya se mencionó los fariseos que ellos creen hasta ser hijos de Dios por el simple hecho de ser judíos, por su ascendencia judía como hijos de Abraham, hijos físicos, digamos. Y bueno, por cierto, el problema de Juan que no se siente digno de bautizar a Jesús, ¿sí? Se solucionan los problemas, pues la gente va
confiesa sus pecados y Juan los bautiza. A los fariseos, pues no se soluciona porque Juan los llama a arrepentirse y no lo hacen. Pero lo de entre Juan y Jesús, sí, eso se soluciona porque Juan acepta bautizar a Jesús. Paso 4, amigos, consolidar. ¿Cuál es, según usted, el punto principal de la historia? Un título o una frase cortita. Un título breve, una frase cortita, 6 palabras por ahí, que capte la historia. Iris, adelante, un título para la historia. Pues Claudia, Pedro. Yo creo que este es el principio verdadero cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús. ¿Por qué? Porque ahí fue donde prácticamente se vio legible el Espíritu Santo a través de una paloma blanca. Yo creo que el punto principal fue el bautismo de Jesús en el río Jordán. Yo creo que es el principio de todo, porque allí fue bautizado por el Espíritu Santo, prácticamente. O sea, en el bautismo Jesús es revelado como hijo de Dios. Eso es muy, muy Exactamente. importante, Iris. Ok, muy bien. Gracias, Iris. Gracias por hacer hincapié ese punto. Claudia, adelante. Después Pedro, después Mateo. Claudia, adelante. Y gracias, Yo, Iris. yo pondría como título el inicio de la gracia y el perdón de los pecados. Eso me gustaría como título. Gracias. Interesante, Claudia. Pedro, bien puede. Yo tengo un título que podría ser Comienzo y confirmación del ministerio de Cristo. Valga la redundancia pues, de la intervención de Dios que hubo ahí. Se oyó esa voz y se confirmó algo. Amén. Sí, porque en realidad el ministerio de Juan es una preparación nomás, ¿verdad? Si fuera un concierto, ¿han ido a un concierto ustedes y que no sé, el grupo principal va al último, ¿verdad? Y los que tocan antes, los que tocan música antes, te están preparando para el gran protagonista, el grupo principal de la noche. Y eso es lo que es Juan, nos está preparando para Jesucristo, que Él es revelado como Padre, como Hijo de Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo. A ver, ¿quién más sigue? ¿Quién sigue? ¿Pedro? Norma dice Sí, ya cielos abiertos. interviene. Ah, perdón, Pedro, Ya adelante, ¿verdad? interviene. Ujú. Ya, ya le tocó, ¿verdad? Mateo, adelante. Gracias, Pedro. Mateo. Bueno, el punto principal de la historia sería darnos las bases, los primeros pasos, como dice el hermano, de la doctrina del ministerio de Jesús, el fin de Juan, de su ministerio y el inicio del de Jesús, que son las bases de cómo todos debemos de bautizarnos, arrepintiéndonos y saliendo de nuevo del agua. Eso es Ujú. todo, gracias. Sí, sí, me gusta. Estoy escuchando un tema entre ustedes de como un inicio, y eso es lo que sí es el, esto es el comienzo del ministerio público de Jesucristo. Bien, ¿qué pecado observa usted en esta historia? Sobre todo en los fariseos, ¿qué pecado observa usted? Y muy importante, en nosotros también, o sea, que nosotros también tenemos que queremos arrepentirnos, ¿ok? Queremos que Dios nos cambie. Wilfredo Osorio, por favor. El,
El pecado que cometen los fariseos eh, es el orgullo, Ujú, ujú, como usted lo decía, por venir físicamente de la raza abránica, entonces ellos tenían el derecho de heredar el reino de los cielos. mm, Y entonces esa superioridad siempre llevaba al legalismo, ¿no? Solamente los que son hijos de Abraham eran ujú. hijos de Dios y los restos no eran. Entonces en ese tiempo era difícil ser prosélito porque tenías que cumplir tantos requisitos y quizás en las iglesias hoy también vemos eso, ¿no? Para ingresar a cierta iglesia uno tiene que Ujú, cumplir tantos requisitos, tiene que ujú. empezar por... ¿no? En vez de facilitar, lo complicamos más, ¿no? Entonces, Dios nos libre debe ser un poco sencillo y claro en aspecto de presentar el Evangelio. Los fariseos, por su orgullo, por su vanidad, siempre lo complicaban a los demás y por eso creo que Jesús le va haciendo, ni ustedes mismos pueden llevar lo que se han propuesto, lo que se han designado. Eso yo lo Y que veo. sí, me Ujú. gustó mucho su respuesta. Gracias, Wilfredo. Muy, muy buena observación. Mateo, por favor. Bueno, el pecado que veo en esta historia y se adapta también a mi vida es que el estar cegado por el orgullo, el ego y el creer que sabes más Mm, cuando en realidad eres el que no sabe y dejas de lado las cosas importantes. uy, sí, no, eso del orgullo es súper destructivo y te, te Adelante. detiene. El orgullo te detiene de crecer, de Ah, conocer más. sí, Es cuando uno dice, ah, no, ya me lo sé. No, ya estudié, ya esto, ya tengo, ya esto. Oh, eso es re peligroso, amigos. Que toda la vida que sigamos humildes, deseosos de seguir creciendo. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo, uno de los pecados que observamos aquí es, si, si, si Juan dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento, es considerar, el pecado sería cuando nos consideramos de, ah, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero en nuestra vida no se ve, no hay frutos de arrepentimiento en mi vida y en tu vida y eso lo que cuando o cuando parece que no hay, pues que Dios nos perdone ese, que Dios pedimos a Dios que produzca frutos de arrepentimiento en nosotros. Cuando siendo hijos bautizados de Dios, no nos comportamos así, ¿verdad? No se ve en nuestro comportamiento. Eso es pecado. Que Dios nos perdone. Marcelo, adelante. ¿Quiere participar? Sí, bueno, acá lo que yo veo también y confieso en mi vida, ¿no? Porque muchas veces también no podemos escapar de esas cosas, ¿no? El derecho a creer que, ¿no es cierto?, por parte de los fariseos, que la verdad es de ellos únicamente, ¿no es cierto? Mm, Porque se basan en su propia historia, en sus propios momentos de vida y de su estudio, ¿no es cierto? Y no aceptaban la idea de Jesucristo, de Juan el Bautista, ¿no es cierto? De que haya un arrepentimiento y que el Espíritu Santo obre en las personas, ¿no es cierto? sí. También eso nos lleva a la vanagloria, ¿no es cierto? Que los Mm, fariseos, como yo también en algún momento, creer de que uno es el que produce las cosas, el que tiene el control, el que puede decidir distintas cosas, ¿no es cierto? Veo ahí también la vanagloria de los fariseos y la falta de arrepentimiento, ¿no es cierto? Porque a toda costa
no dieron el brazo a torcer y se fueron, ¿no es cierto? Y muchas veces el arrepentimiento también en nosotros, a veces nos olvidamos también de pedir perdón, ¿no es cierto? En mi Mm, caso. sí, no, pues que Dios nos perdone esa arrogancia de, no, que creer que somos salvos por, que yo vengo de buena familia, o yo vengo de familia creyente, o yo pertenezco a tal iglesia y, y el creer que eso nos salva no, es así. Bueno, amigos, ¿en qué versos y palabras de Mateo 3 ve usted el amor de Dios hacia nosotros? Aquí en esta pregunta estamos buscando el Evangelio. Pedro Maramara, adelante, y después Mateo. Pedro. ¿Cuál es la pregunta, pastor? Sí, perdón. ¿En qué versos ve usted el amor de Dios en esta historia? Pedro. Bueno, mire, pastor, saqué estos puntos aquí, los quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos. Eh, Sí, adelante, el, Pedro. Ujú. el bautizo del Espíritu Santo, esa es una parte. El bautizo del Espíritu Santo, o sea, eso es algo que vemos el amor de Dios. Ujú, Juan ujú. ciertamente eh, bautizaba en agua, pero vino Jesús y el mismo Juan lo dijo, pues que venía detrás de él iba a bautizar en Espíritu. Eso ya ahí Dios está mostrando el amor. También dice en el verso 17 pastor, dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Yo ahí veo el amor de Dios, eh, porque investigando lo que significa la palabra complacencia, bueno, le doy gracias a Dios por este estudio, ¿verdad? Que estamos haciendo. ¿Ve? ¿Qué significa complacencia? Que Dios se haya complacido. Esto, investigando yo, la palabra complacencia significa medio, medio. O sea, y Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es el Dios y los hombres. ¿Quieres que participe? Ujú. ¿Quieres que participe? Creer. Ahí veo yo el amor de Dios en estos versos, hermano pastor. Ok. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Ok, sí, ahí vemos el amor de Dios, sí. Bien, Mateo, adelante. Bueno, yo veo el amor de Dios en el 11, en el 16 y 17, que dice que yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí veo el amor de Dios porque primero me perdona mis errores, luego me hace nacer de nuevo, mientras abre los cielos para que descienda el Espíritu sobre mí, y me manda a su Hijo amado para que me salve. Mm, muchas gracias, Mateo. Así es Dios de bueno con nosotros, ¿verdad? También a nosotros. Nos, man- nos manda su Espíritu Santo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y pues podemos agregar también el hecho de que si la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido, o sea, estoy feliz con él. ¿No dice el Padre lo mismo de vos y de mí? No, no dice lo mismo el Padre de nosotros. Ah, tú eres mi hijo y estoy muy feliz contigo.
Qué bueno es Dios con cada uno de nosotros. Todo eso en Cristo. Otra cosa que les quería mencionar, si Dios mandó a Juan Bautista a llamarlos a arrepentirse, Dios también te ha llamado a arrepentirte. ¿Cómo lo hizo? Bueno, eso es diferente para cada uno, pero con su palabra, de alguna forma, Dios te llamó la atención, con las circunstancias de la vida que te hicieron volver al camino de Dios. Em, Tal vez Dios mandó algún, no sé, un predicador, un amigo, un vecino, un familiar que te dijo que te arrepintieras. Eso también viene de Dios. Damos gracias a Dios por la gente que ha tomado el papel de Juan Bautista en nuestras vidas. Las personas, ¿quién te bautizó? Pues gracias a Dios por esa persona. Y si usted no ha sido bautizado, pues avíseme y hablaremos de cómo solucionar eso. Em, Porque Jesús fue bautizado y para cumplir con toda justicia y fue una gran bendición para Jesús mismo. Acuérdense que Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, es uno de nosotros y Jesús necesitaba eso, escuchar esa voz del cielo, recibir el Espíritu Santo, porque ¿saben de aquí a dónde va Jesucristo? De su bautismo, Jesús va a pasar solo miren en sus Biblias, Mateo 4. ¿Qué es lo que le va a tocar después? Al desierto a ser probado. Mm, Y después de eso empieza a predicar y sanar y enseñar la palabra en Galileas. Y ahí en Galilea, oh sí, hay multitudes que lo siguen, pero también mucho rechazo. Jesús necesitaba esa fortaleza de su Padre en su bautismo. Y también Jesús estaba cumpliendo con toda justicia para nosotros. Eh, Todo ya se ha cumplido, dice Jesucristo, incluyendo tu justicia. Em, y ahora en el bautismo Dios nos da fe y perdón de pecados. Y vemos el amor de Dios y que Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Em, Gloria a Dios por esta historia. Em, Amigos, ¿qué vamos a hacer para poner en práctica la palabra de Dios? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Iris, veo su mano, Iris. Que no le escucho, Iris, perdón, no le escucho. Sí, ahora Sí, sí. pastor. Iris, Sí, ¿qué pastor. vamos a hacer para poner en práctica la palabra de Dios? Yo creo que ahí lo más importante de la que conlleva a las dos preguntas, tanto el amor como esta, que pediré a Dios que obre en mí para ponerla en práctica la obediencia, porque tanto Juan como él fueron obedientes a hacer lo que su padre le había encomendado para que fuera visto por la gente, por los fariseos, por los seduceos y por todo. Y después de eso que él se bautizó, fueron muchos los que se bautizaron y creyeron, pero con la palabra, primero arrepiéntete, y después que te arrepientas, te bautizas y crees. Crees que Jesucristo existe, que el Espíritu Santo existe, tanto, Ok, tanto, tanto, que eres bautizado en ese momento. Yo fui bautizada en ese, gracias, en Iris. ese Sí. momento que estuve en el río, me bautizó el Espíritu Santo y es algo grandioso, 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 demasiado grandioso, Ujú. la obediencia. Gracias, Iris. Sí, nosotros deseamos eh, predicar la palabra, un mensaje de arrepentimiento, como Juan. Nosotros deseamos ser humildes como Juan. Nosotros deseamos
producir frutos dignos de arrepentimiento, como lo dice Juan en su mensaje, ¿verdad? Ok, escuchemos un último aporte. Wilfredo Osorio quiere compartir algo. Gracias, pastor, cuando usted preguntaba qué es lo que podemos pedir o qué es lo que podemos desear, ya que aprendiendo de la lección, se me venía a la mente es de los fariseos, de los saduceos. Eh, los fariseos, su error fue aumentar y su mala interpretación. Y eso también es vulnerable, somos no leer correctamente la Biblia. Entonces podemos llegar también a ser legalismo o ser místicos. Entonces son dos problemas muy latentes que pasamos, ¿no? Los Dormido lo podíamos saduceos, hacer. los Ahorita. saduceos tenían sus problemas, ellos habían quitado la palabra y muchos grupos evangélicos restan o suman la palabra. Y Dios nos libre, quisiéramos estar siempre obedeciendo correctamente la palabra. Más que nada los hermanos, las hermanas que están en el ministerio de compartir la palabra. Gracias, pastor. No, gracias a usted, Wilfredo. Es cierto lo que dice. Pues, amigos, muy buenos aportes en el chat. Mateo dice que Dios nos llene del Espíritu Santo, Norma dice que Dios nos dé sabiduría, que nos haga humildes, dice Margarita también, y que sí, sabiduría, predicar las buenas nuevas, dice Claudia. Muy bien, amigos. Gracias a Dios por esta historia. El bautismo de Jesús fue una bendición para él y para nosotros también. Amigos, para el miércoles les voy a encargar el video 5. El video 5, para la clase vamos a enfocarnos en Juan capítulo 2. Ahí vamos adelantando ya en el ministerio y la vida de Jesucristo. Bien, gracias por su participación. Disculpen que alargamos la clase un poco hoy, pues vamos a cerrar con una oración. Padre Santo, gracias por tu amor. Ahora pedimos que obres arrepentimiento en nosotros, que expongas nuestros pecados, que nos des corazones humildes para confesar y reconocer nuestros pecados, y que nos des tu Espíritu Santo para que creamos en el perdón en tu perdón, y para que obres cambios en nosotros y que esos cambios lleguen a ser producir muchos frutos, Señor, que la gente vea en nosotros todo tipo de frutos: amor, paz, paciencia, benignidad, sobre todo la fe, Señor. Bendice este grupo, Señor. Saca de nosotros cualquier espíritu del legalismo, de los fariseos, y obra en nosotros el espíritu de Cristo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas Amén. bendiciones a todos. Que pasen linda noche. Igual, pastor, que pase muy buenas noches. No.